ahorita póngase a grabar. Bueno, muy buenos días para todos y para todas y buenas tardes también, depende de donde nos encontremos. Bienvenido Antonio, Polito, Enzo de Paola, Juan Carlos Gómez y estamos aquí para hablar del Congreso de Astrología que se celebrará en Palma de Mallorca, para que don Antonio nos dé unos tics, unas anécdotas, ¿cómo se llama eso cuando van en las reuniones y van pasando Un quesitos? aperitivo. Eso, un aperitivo. Un aperitivo. Un tempranillo. Sí. Además. Sí, señor. Unos toquecitos de esos de esa sabiduría tan bonita que tiene Antonio y en compañía de Enzo, de Juan Carlos. Entonces, qué bonito estar en este momento alimentando, como cuando uno tiene una semilla que es pequeñita, pero que en el tiempo tiene un potencial de desarrollar un árbol, entonces hay que echarle agua y abono, pues le estamos echando. Exacto. Pero les confieso que más que anticipar detalles del Congreso, yo propuse un tema y Enzo estuvo totalmente de acuerdo. Y Totalmente. más bien tiene que ver con nuestra amistad, tiene que ver con la manera como nos conocimos y nuestra primera experiencia en ese Congreso del año 1997. 97. Wow. Exacto. En Venezuela. En Venezuela, sí. Sí, a mí me llama, yo lo llamo, no sé, estaba hablando ¿cómo se llama este que tenía un programa de televisión? Carlos Fraga. Carlos Fraga, Carlos exactamente. Fraga, Don sí. Carlos Fraga, que era un astrólogo muy exitoso, muy famoso, y estaba en la televisión y todo. Estaba conversando con Carlos Fraga y él me dice, mira, hay un italiano que está haciendo un congreso por ahí, tú lo conoces, Enzo de Paula, es jovencito, me dice, pues no, yo no era, pues nunca había hablado de él, entonces yo le digo, oye, dame su teléfono, lo voy a llamar, y entonces yo sorprendo a Enzo con una llamada, mira Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio Polito, y no sé qué, ¿tú estás haciendo un congreso? Y entonces... Pues Enzo, muy pionero, muy atrevido, parecía Aries en vez de Escorpio, yo no sé. Me dice, pues sí, estoy organizando aquí un congreso y bueno, si quieres, pues yo colaboro contigo. Y así fue que comenzamos. De Sí, hecho, señor. el congreso fue, a mi modo de ver, fue bastante exitoso, bastante Sí. bonito. Todos tenemos recuerdos muy bellos de ese momento. Bueno, y tuvo muchas curiosidades de diferentes tipos. Y tengo una foto, lamentablemente, se me olvidó poner la foto. Yo no sé si Ya. se puede Sí, agregar. la tenemos esa foto, sí, sí. Tú La foto también que la tienes. estamos, sí, que estamos todo el grupo y La foto la foto histórica, es sí. histórica, sí, una foto bellísima. Está todo el grupo. Así Tenemos es. dos. Una que estamos en el jardín, todos de Sí, pie, sí, y otra que estamos sentados en el mesón del escenario del Congreso. claro. Es que Sí. también tenemos dos momentos, Antonio. Tenemos la del mesón, que es en el año 97, y la de Mampote, que es la del año 99, la del Ah, esa fue jardín. la de Mampote, es Sí, otro. Ese fue señor, sí. otro. Sí, sí, Que sí. también fue exitoso ese congreso, del año 99. Ese fue Tenemos otro. eso, sí, 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 sí. Estamos hablando de congreso, Juan Carlos y Martín, bueno, el primero que yo no tenía expectativas yo decía, bueno, a lo mejor llegaremos a 100 personas, pues fueron 140 personas, no cabía un alma más en la sala. Y después, ¿te acuerdas, Antonio, en Mampote, que era, bueno, rompió 220 personas? Ah, eso sí fue enorme, sí. Ese fue enorme, 220 personas. Pues bueno, Antonio, yo le tengo muchísimo aprecio, respeto, aparte de mi respeto profesional hacia él, como persona, como amigo, realmente somos, bueno, ya están escuchando los años, ¿no? Tenemos ya unos cuantos años de conocernos y hemos compartido juntos muchas aventuras intelectuales
congresísticas, Exacto. astrológicas, a lo largo de Venezuela y muchos encuentros, ¿verdad, Antonio? Jornadas, encuentros Bueno, sí. astrológicos, Yo congresos. hacía 2 cada año y tú hacías Sí, uno. Sí. sí, 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 sí. Yo hacía cosas pequeñas realmente, Sí, no tú eran hacías grandes las jornadas, tú hacías las jornadas, jornadas, que claro. se llamaban Stellium. Exactamente, me recuerdo Stellium. muy bonito, sí. Esta es la parte, tú sabes, productiva, creativa que hemos desarrollado en Venezuela y ahora aquí, de Venezuela para el mundo. Genial. Bueno, entonces el tema que traje fue lo que fue mi ponencia en aquel congreso, que fueron 2 realmente, pero una de ellas mm, yo la sigo usando y sigo utilizando frases de esa ponencia, la tengo escrita, la pongo en los materiales de apoyo de mis cursos y bueno, se ha quedado ahí dentro de mi material de difusión de la astrología, que es que yo en esa época propuse el nuevo rol del astrólogo. Astrología de procesos no, Versus, astrología de astrología de resultados. resultados versus astrología de procesos. Exacto. Buenísimo, buenísimo tema. Y, y bueno, de manera muy resumida era diferenciar un poco la actitud del astrólogo trabajando frente a su cliente, intentando anticipar un resultado de lo que iba a ser su vida, o la actitud de un otro astrólogo que desde otro punto de vista le enseñaba un poco, digamos, todas las variables que entran en juego, todas las posibilidades de él como persona y la manera como todas estas cosas entran en juego y cómo se puede manejar aquello para obtener el mejor resultado posible. Y entonces la consulta se centraba más en el proceso que en el resultado final. Exacto. Y eso era la diferencia, ¿no? Y bueno, yo resaltaba las ventajas de la astrología de resultados, porque en la astrología de resultados tú tenías que ver todos los planetas que estaban bien y los que no estaban bien. Y si eran más los malos que los buenos, decías esto no va a pasar o esto no te va a salir bien. Y si eran mejores los planetas benéficos, entonces esto sí te va a pasar. Entonces al final había una respuesta ya como definitiva y contundente que tranquilizaba a la persona. Bueno, ya el astrólogo me dijo lo que iba a pasar, yo tranquilo, si me dijo que sí, qué bueno. Si me dijo que no, bueno, no hago nada, no va a Mm, salir, pues. Y entonces, digamos que el sujeto se convertía en figura pasiva. En cambio, de la otra manera, el sujeto era activo y se le exigía mayor responsabilidad y a veces el cliente prefería el pronóstico final que el astrólogo que te conduce como un guía a través de todos los movimientos que hay en el cielo. De eso se trata. Ya creo que es un tema requete súper conocido por ustedes. Y Pues creo que... Antonio, muy ¿ah? interesante esa postura porque todavía sigue ocurriendo. Hay Sí, personas que se acercan no solo a la astrología, sino a cualquier tipo de método de darse cuenta, llámese el tarot o la numerología o cualquier otro, buscando eso. Dígame qué me va a pasar para ver dónde me escondo o a ver si lo aprovecho. sí, Pero realmente en ese momento lo que está ocurriendo, como tú lo mencionas, es un desempoderamiento porque estamos dándole el poder primero a la persona que interpreta y como si la vida se redujera exclusivamente a una cosa afuera, a un evento que incluso he escuchado en consulta a algunas personas que dicen, eso tan terrible que me dijeron nunca pasó, pero sí pasaron otras cosas y pasaron especialmente dentro de la persona y la persona ya no es la misma. sí. La astrología, primero nosotros no sabemos realmente y hay que ser muy honestos, muchas veces la carta, lo que uno ve, eso hay que contextualizarlo muy bien y aún así hay que darle espacio a Urano, a Neptuno y a Plutón que nos dicen, mire, todo eso que usted cree que es impredecible, ¿no? Pueden pasar cosas. Pero lo que sí ocurre, y es como tú muy bien lo señalas, es
hay un proceso andando, que es muy importante, porque es que ese proceso va a determinar, va a incidir inclusive en lo que la persona está viviendo, en la actitud, en cómo le saca provecho, en el desprendimiento de etapas de vida, de procesos de nosotros mismos, internos, y ese proceso queda vivo en nosotros. El suceso se va, desaparece, pero el proceso y la impresión y lo que aprendimos, somos eternos aprendices, queda vivo. Y es nuestra ganancia. Siempre esa ganancia no nos la quita nadie y nos va a ser útil para el resto de nuestra vida. Sí, así es. Y fíjense, hay una cosa que a mí me atrae mucho, que es el uso del lenguaje, ¿no? Me atrae mucho estudiarlo y comentarlo, ¿no? Porque ya en el uso del lenguaje astrológico, ya ese lenguaje está contaminado por aquello de los resultados, ¿ven? Entonces, yo tengo unos ejemplos que puse en aquella oportunidad y voy a volver a traer los mismos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que yo ponía era, tienes Venus en Virgo, está en caída, por lo tanto, te va a ir mal en el amor, ¿vale? Es una frase de un pronóstico astrológico Claro, exacto. y el lenguaje utilizado es, bueno, el que acabo de decir. Y en ningún momento se describe lo que ocurre cuando la persona tiene Venus en Virgo. O sea, ¿qué pasa dentro de una persona cuando ama? Si esa persona pues maneja su Venus de Virgo. Eso no está en el discurso, lamentablemente. Bueno, ahora sí, yo sé que ahora hay muchas personas que sí lo explican más y todo, pero el utilizar la palabra caída como manera de anticipar ya que aquello se va a caer, Claro. pues no debería formar parte de nuestro léxico astrológico. O No en debería. éxito, o en Por otra parte, exilio, sí, O el exilio, o el destierro, o en destierro, imagínate. o sí, o a planeta afligido, ¿no? Bueno, fíjate, yo tengo un Venus Virgo y en ningún momento he estado caído en el amor. Ah, bueno, perfecto. Tenemos un reporte directo. Has estado firme, Pero firme. firme, 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 completamente. No, pero lo que dice Antonio es muy cierto, Juan Carlos Martín, que eh, el lenguaje también después se convierte en un condicionante. Fíjense que eso nos pasa en la consulta astrológica, pero también nos pasa, por ejemplo, en el campo terapéutico, muchas veces no solamente la persona espera, lo decía Martín, esa entrega de poder que se ha generado en gran cantidad de ocasiones, la persona que hace, por lo general, quiere entregarle el poder al astrólogo. ¿Bien? Pero también pasa con el terapeuta. Es como si el terapeuta tiene que resolver el problema de la persona y esa no es la función del terapeuta. El terapeuta tiene como principal función ser un acompañante, o sea, estar en una labor de acompañamiento. Mi labor principal es acompañarte en el proceso, pero no es que yo te voy a resolver el problema. Y en la astrología hay también situaciones que se van a esos extremos. Y no sé, Antonio, si eso lo tocaste en el rol del astrólogo. Habían unos arquetipos, no sé si tú recuerdas esos arquetipos, si tú una vez lo hablaste, el arquetipo de los astrólogos, por ejemplo, un astrólogo salvador, el astrólogo que se las sabe todas, esa parte como de distintos roles que adopta una persona jugando a ser astrólogo, ¿no? Mm, ¿Te acuerdas? Entonces, no, eso eso no lo toqué yo, no. no lo Debe tocaste debe tú, haber sido pero sí, otro. sí recuerdas que hubo una temática sobre los Sí, arquetipos, sí, sí, los diferentes trajes del astrólogo. trajes del astrólogo. Más o menos, sí. Yo, yo creo que precisamente este ingreso de Plutón, que el próximo año ya lo tenemos en Acuario, Acuario es un signo que necesita como de unos sistemas
de una geometría. Y en ese sentido, la astrología es un buen reflejo de Acuario porque es un sistema matemático, geométrico, que ayuda a desglosar y a entender el caos del mundo. Por lo tanto, Plutón entrando en Acuario, que ya prácticamente lo tenemos en orbe en los grados de Acuario, próximamente ya el otro año va a estar más ahí, está hablando precisamente de hacer una reevaluación, una depuración de todos esos sistemas. ¿Y a qué me refiero con el sistema astrológico? Poder, a lo Plutón, dejar atrás esos antiguos conceptos desgastantes, dolorosos, que terminan generando un daño en la expresión por ese lenguaje decaído, exaltado. eh, y yo creo que todas estas actividades que precisamente estamos realizando están ayudando a empujar un poco ese proceso de transformación y de renovación, porque cuando la astrología se convierte en procesos de memorización y no hay un ser humano capaz de, con esos conceptos, hacer arte con ello, sino se vuelve simplemente un copy-page, recogí una serie de información de unos libros y eso terminó botándolo frente a mi consultante, pues ahí es donde se dan esos problemas de lenguaje y de expresión que terminan siendo tan dañinos y que terminan es quitándole el poder al paciente, al consultante, de que entienda qué es lo que le está sucediendo para dar solamente un diagnóstico, un pronóstico nefasto además, ¿no? Yo les recomiendo Ah, un librito maravilloso que se llama Guía del Asesoramiento Astrológico, Astrología y Psicoterapia. Excelente libro, excelente libro. ¿de quién? Del doctor Bernard Rosenblum. Rosenblum. Mm, Sí, este es un Él es clásico. un astrólogo, pero primero antes de ser astrólogo es psiquiatra, no cree en la Psiquiatra. astrología. Sí. Y me empiezan a enviar pacientes, algunos astrólogos, y él dice, bueno, tan curioso, pero un día, por ahí en la crisis de la mitad de la vida, dice, pues voy a ver qué me dicen cierto astrólogo, a ver qué, una astróloga que él consulta, ¿no? Y en 10 minutos, lo que está diciendo Antonio, y por eso saco este tema, el poder del lenguaje. El poder del lenguaje en poco tiempo logró decir, uff, esta mujer ha hecho una descripción de mi personalidad, pero además remata la corona de la joya diciéndole a los 10 minutos, usted podría ser un muy buen terapeuta. Y dice, no puede ser. Esta mujer que no me conoce y que me está narrando un montón de mis cosas, de mi mundo interior, unas descripciones, y además me dices que puedo llegar a ser un terapeuta. Y él era un psiquiatra ya reconocido y connotado. mm. Muy valioso, Ujú. porque más que técnicas de interpretación, lo que hace es justo lo que estamos aquí hablando, una revisión del papel del astrólogo. Solamente menciono por ejemplo alguno de los temas que toca. Dice, contribución de la astrología al desarrollo astrológico, dilemas psicológicos en la práctica astrológica, el ambiguo papel del astrólogo, el desarrollo de la astrología como herramienta en la psicología, método de consejo, procedimientos terapéuticos generales, trastornos de la relación amorosa, el cliente con dependencia, que lo está tocando aquí Enzo y Antonio, el cliente deprimido, el cliente con psicopatología grave, problemas que el astrólogo crea. Esto sí que es supremamente importante y un nuevo reconocimiento de la astrología y la psicoterapia. Nosotros, como astrólogos, a través del lenguaje, por ejemplo, recuerdo aquí como tienes la luna por decir algo así, dice, en Escorpio, lo que, Sí. no, terrible, está caída, en exilio, en detrimento, no puede ser, tienes la luna fuera de curso, tienes a Plutón en contacto, no, terrible, te va a ir mal. Sí. Entonces, por eso me parece, y es una de las claridades que él hace, que el astrólogo tiene un papel también limitado, él trabaja con información. Y la psicoterapia, que va de la mano,
le ayuda al proceso de la elaboración de esa información. Y él dice, la astrología tiene un papel, juega un papel muy importante, y es que puede llegar a niveles, con la información a niveles que la psicoterapia se demoraría mucho tiempo. Pero la psicoterapia tiene los métodos terapéuticos tienen una facilidad, es que es la intervención en el proceso y transformación de esa información. Sí. Me parece que en un momento dado sería bueno leer ese librito. De hecho, ahí lo saqué y lo tengo para volverlo a retomar, porque nosotros podemos crear varios problemas en lo que está buscando. Incluso Enzo acaba de tocar algo, Juan Carlos y Antonio, que me parece muy importante, no solamente el astrólogo. Tuve la fortuna de conocer un maestro de terapia, un hombre muy trabajado en sí mismo, que me ayudó mucho personalmente. Y él se llamó, porque ya murió, Rodolfo Ángel Patiño, en la ciudad de Medellín, un ex sacerdote jesuita con un maestro en psicosíntesis y fuera de ser ex sacerdote, era un maestro en una técnica que se llama neumanismo transpersonal, que trabaja con el poder del lenguaje. Y una de las cosas que nos decía es, muchos consultantes van al terapeuta, van al astrólogo, van al tarotista, y en la terapia es a confirmar su rol de víctima y que le digan, sí, pobrecito, el culpable es tu papá, tu mamá, tu mujer, tu marido, tú eres la víctima. Dice, y desafortunadamente hay muchos terapeutas que hacen ese papel de decirle, uy, te hicieron una cosa terrible, tu aura está rota, te están vampirizando, te tienen todo ese tipo de lenguaje, desempodera a la persona, porque es como decir, tú eres el pobrecito, la pobrecita, el bebé, no puedes hacer nada, pobrecito. Y él dice, desafortunadamente eso da dinero, porque eso quiere oír la gente, pero no cura, te hunde y quedas en esa hipnosis de creer de que todo el mundo está de que el mundo está contra ti y te anulan la luz y la sabiduría interior que está tratando de emerger mediante la situación. Y lo primero que nos recomendaba él es, necesitamos empoderar al consultante haciéndolo responsable de lo que está viviendo. Así diga, yo no tengo ninguna responsabilidad. Dice, puede ser que esa sea tu responsabilidad, que no has asumido o no te has dado cuenta de que tienes responsabilidad. O yo no hice nada. Él de hecho formulaba una pregunta que es muy buena. Dice, ¿cómo he contribuido a que esto pase en mi vida? No, es que yo no he hecho nada. Esa es tu contribución. Es que yo no sabía. Ese puede ser tu contribución a que esto pase. Entonces, estamos tocando aquí un tema del poder del lenguaje muy valioso para poder desarrollar esos procesos en el ser humano. Sí. Mira, Martín, mientras hablabas, yo estaba pensando en una cosa muy, muy importante. ¿Eh? Nosotros, de alguna manera, como has planteado el tema, estamos viendo una actitud en algunos de nuestros clientes que quisiéramos erradicar, quisiéramos que no fuera así, ¿no? O sea, en otras palabras, nosotros descubrimos que hay una ignorancia y queremos luchar contra ella, ¿no? Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo se lucha contra la ignorancia? Y la ignorancia no se puede atacar de frente. Tú no puedes caerle a golpes o agarrar un cincel y modificarla. No, no se puede, ¿ves? Una vez yo oí algo tan importante que se me ha quedado grabado aquí y no lo borro nunca, ¿ves? No me acuerdo dónde fue que lo oí, pero la frase es esta. La oscuridad no se puede luchar contra ella, ¿ves? No puedes pelear contra la oscuridad. Para tú, de alguna manera, intervenir en contra de la oscuridad, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una luz. Entonces, creo que esto se aplica un poco a este tema de conversación. Es decir, eh, digamos, si nosotros nos dedicamos a hacer lo correcto, eso es hacer la luz, ¿ves? O sea,
nosotros que estamos en una posición de astrólogos profesionales, que tenemos muchos clientes y que vienen muchas personas, ¿qué significaría en este caso hacer la luz? Pues hacer lo que tú mismo estás diciendo que es lo correcto. Mientras hagamos lo correcto, nos van a escuchar. Pero mientras le decimos a las personas lo que no tienen que hacer cuando esas personas vienen precisamente buscando eso, creo que no es la mejor forma de combatirlo. No sé si me expliqué. Y complementando esa frase que acabas de decir, es una frase de Jung. La frase dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y Mm, eso, digamos, complementando lo que dice precisamente Martín, si uno va donde el terapeuta le dicen, te están vampirizando, está sucediendo todo afuera se confabula contra ti. Seguimos imaginando imágenes que tienen el poder afuera, es lo que en psicología se llama el locus de control externo. No, lo estoy proyectando todo. Únicamente cuando hacemos conciencia, la oscuridad, es decir, cuando vemos qué responsabilidad, qué hermoso eso que dijiste, Martín, qué responsabilidad tengo con los hechos para que lleguen hasta este punto. Es que no hice nada, es que yo fui una sola víctima. Esa ya es tu responsabilidad porque no hiciste nada. No te enfrentaste y no te confrontaste con tus demonios o con lo que tenías que hacer en un momento dado. Eh, y yo creo que la astrología tiene que ser esa herramienta que ayude a empoderar a nuestros clientes y a nosotros mismos. Y no la excusa de decir es que Mercurio está en retro, Claro, es que Saturno se puso en retro y entonces pues mm. ni modo. O sea, exacto. Yo quería aprovechar eso que estás comentando, Juan Carlos. Bueno, nosotros que tenemos ya tantos años en estas aguas, y además que aparte de ser astrólogos, aquí la mayoría somos psicólogos. Antonio estudió psicología también. Sí, Incluso Antonio en Venezuela logró algo muy bonito. Fue ingresar en la cátedra, ¿no? En una cátedra con una materia eleccional, era sobre la parte, que eso fue un alcance brillante. No recuerdo el nombre de la materia. sí, se llama simbología del cosmos. Simbología del cosmos, fíjate, ¿no? Entonces, los cuatro que estamos aquí principalmente, que somos cuatro de los representantes que estaremos en este Congreso Almas, tenemos una noción y una comprensión de que, lo voy a decir de esta manera, la astrología no es literal. O sea, querer entender la astrología no significa comprenderla. Porque una cosa es el entendimiento desde los libros, de lo que estábamos hablando, del lenguaje, de ese lenguaje reiterativo, sin profundizar realmente en el significado o en el símbolo. Y otra cosa es la comprensión y la vivencia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la persona comprende que la astrología no es un mapa, no es una carta de papel con una serie de dibujitos y numeritos, sino que allí hay una contemplación arquetipal? Y en la contemplación arquetipal y la vivencia arquetipal es algo que nos corresponde también a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no es por ejemplo, una 12ª parte posiblemente de la población es Escorpio, ¿verdad? Una 12ª parte de la población pudiera ser Acuario, perfecto. Ahora, esa 12ª parte responde de la misma manera teniendo un sol en un signo, en ese signo. No. Entonces se vuelve un cliché el creer que como soy Escorpio, soy Tauro, fíjate, soy, ¿no? Soy. Estamos hablando de una Mal parte de empleado la ya mal lenguaje. empleado, claro, mal empleado. Que por cierto, que no vamos a hablar del tema de Antonio en el Congreso, pero sí el título de Antonio es un título que a mí me encantó y me parece muy revelador y muy acorde a la esencia de Almas, que es precisamente signo zodiacal o personalidad
zodiacal. Ese es el título, la ponencia que nos va a presentar Antonio, que me parece ya solamente con el título ya nos abre una puerta, una ventana, una visión y también una reflexión. A ver, entonces yo se los dejo también aquí a ustedes. ¿Qué es lo que la persona realmente toma o quiere tomar? La representación en una carta de lo que está expuesto en el cielo de una manera literal o realmente el poder aprovechar y comprender lo que es o lo que son esos arquetipos y que cada quien realmente se haga responsable del desarrollo, de la maduración y de la sanación en sus procesos de vida. Entonces, esa es la astrología que yo practico, por ejemplo. Es una astrología basada en que cada quien se haga responsable o asuma y pueda también ver el potencial que puede desarrollar. Pero no porque una persona, eso es igual que los ciclos. Cuando hablamos del primer ciclo de Saturno, todos hemos pasado, bueno, los que estamos aquí, ¿no? Hemos pasado ya por ese primer ciclo de 29 Saturno, años. 29 años, ¿no? Ya lo pasamos. Ahora, la vivencia en esos 29 años fue la misma. ¿Fue la misma? No. Hay un factor que puede ser general con ese movimiento de Saturno llegando al Saturno natal. Sí, pero la experiencia personal es la misma. No. Para todos, no. Entonces no se puede determinar, que eso es otro de los grandes errores en el lenguaje astrológico, el determinismo. Primer ciclo, primer retorno de Saturno. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no podemos condicionar los retornos o el semirretorno de Urano, porque cada mapa, cada experiencia, cada vivencia, cada contenido personal es diferente a la vez. Sí, fíjate, es que soy un ser humano que nace en el signo de Virgo, nace de la cosecha de Virgo. No soy Virgo. Soy un ser humano que tiene el retorno de un planeta que me está mostrando que ya es época de cosechar estos frutos. No es que el retorno o la conjunción de Plutón con el Sol o lo que sea me esté afectando y sea yo simple títere de ellos, sino simplemente esto está mostrando es un calendario, una cosecha que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, ¿cómo es de interesante no decir soy mi carta? No, mi carta es una expresión de lo que soy. Simplemente es un espejo. Tengo una carta, Sí, sí. tengo una carta. Tengo una carta. También otro tema que hay que tener en cuenta es que digamos, la conciencia colectiva ha puesto el papel del astrólogo, el papel de los guías en una sociedad, un profesor, alguien prestante o el papel de los religiosos en un pedestal. Entonces el astrólogo es perfecto, el astrólogo lo sabe todo. El astrólogo me dijo, pues el astrólogo es un bendito ser humano de carne y hueso que tiene que enfrentar su vida cotidiana, que tiene también procesos. Y eso es bueno asumirlo frente a la persona y decir, yo también, es más, hay algo muy bueno que hay que ser valiente y decirlo, no sé, tal pregunta, no sé. Esa pregunta muchas veces en el papel del asesor o del astrólogo puede representar un desempoderamiento. No, es un empoderamiento. Uno de nuestros amigos queridos de la escuela Hoover, que ya falleció, que llevó la escuela Hoover en Inglaterra, se me escapa el apellido de él, era un inglés. De entrada él le pedía a la persona, dígame por favor el motivo de su consulta. Es que yo quiero tal cosa de que me diga el futuro. Mire, yo no soy la persona para hablarle sobre ese tema. Búsquese otra persona porque mi campo o mi experticia o mi actividad es poderle ayudar a que usted tenga un proceso de autoconocimiento. Pero mi tarea no es hablar del futuro, ni ser un adivino, ni nada. Entonces, de entrada, él hacía un filtro para decirle, no vamos a poder tener ese diálogo. A mi hermano le pasó, a Pedro, que es un muy buen astrólogo, Pedro Ochoa, que llegó alguien a la consulta y la consulta duró 1 minuto.
porque le dijo, me lo recomendaron a usted, quiero que me vea la carta. Él le toma los datos y le dice, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? Dice, no, yo quiero que usted me hable, ta, ta, ta. Y Pedro le dijo, yo no puedo ver eso en su carta. Ah, entonces no me sirve, hasta luego. Duró 1 minuto la consulta. Entonces, eso es bueno, porque eso primero, muchas veces en el papel del asesor, la persona se ve exigida a tener que responder cosas que no sabe y empieza a entrar en el imaginario, a especular, a darle contentillo al consultante, o como dicen los gringos, al cliente, porque ellos lo mencionan así, es un cliente, y se vuelve un cliente y el cliente paga, entonces al cliente hay que darle de todo lo que pida. No. Es bueno saber cuáles son nuestros límites, reconocer que muchas veces sobre algún tema que nos están planteando, yo no lo he resuelto, tengo inseguridades y en ese caso también saber que tengo limitaciones. Otro de los temas que aparece es que estoy hablando lo acabas de decir Enzo, estoy hablando desde la memoria. Todos los que yo he conocido, todos, supuestamente todos, con Saturno sobre Saturno en el primer retorno, uy, la están pasando mal. No, no es así. Eso tiene una significación en la historia, en la vida de la persona. No lo que yo he escuchado, ni lo que leí, ni lo que he vivido, es lo que le corresponde a la vida del otro. Entonces, como respetar ese proceso único de ese ser y también tener la naturalidad y la humildad de decir, no sé, cada carta es un libro abierto que estamos aprendiendo, que la astrología viva es que la persona nos cuenta cómo lo vive. Tener esa humildad y sobre todo, como lo planteas, Antonio, de darle la oportunidad a la persona que desarrolle eso que está viviendo, porque es la vida de esa persona. Yo tengo la consulta y la persona se va. ¿Y cómo se va? ¿Qué pudo tú decías algo, uno no puede pelear con la oscuridad, pero algunos maestros, llamémoslo así, dicen que no existe la ignorancia, que la ignorancia es ausencia de luz, que no existe el mal, que si tú en una oscuridad lo que haces es prender un bombillo, puede ser una linterna, un fósforo, pero ya ves algo. Eso. Y logras ver algo, te empiezas a iluminar otros espacios que no veías y no necesariamente lo que te imaginas en la oscuridad, en la ignorancia, es malo. Pueden haber cosas maravillosas, son supuestos, más bien. Bueno, y hay un dicho, hay un adagio que dice, qué bonita es la ignorancia para el ignorante. Entonces, claro, cada quien también elige, ¿no? Hay una elección también en quedarnos en esa oscuridad o buscar esa luz, que también ahí vamos a un tema que se refiere precisamente a ese libre albedrío, a esa posibilidad que tiene la persona también de tomar su elección, de poder elegir. Cuando, por ejemplo, nosotros como asesores, como astrólogos o como terapeutas, alguien nos pregunta, ¿y qué hago? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Decir directamente, tú tienes que hacer esto, esto, esto. No. En muchas ocasiones decirle realmente a la persona, ¿qué sientes tú? En realidad, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú requieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Es una necesidad? ¿Es un requerimiento? ¿Es un deseo? Pero que la respuesta la tenga la persona. Repito, uno puede acompañar, asesorar, pero es que es verdad que nos enfrentamos muchas veces a personas que quieren que prácticamente tú hables por ellos. Una vez me pasó algo bastante, bueno, me ha pasado tantas cosas en sesiones, pero me pasó una vez algo tan curioso, ¿no? Alguien me pidió después de la sesión que por favor yo fuera a su casa hablar con sus padres y a explicarle lo que le estaba pasando y que yo le dijera todo lo que ella no le podía decir, imagínense. Bueno, por supuesto no fui, ¿no? Por supuesto no fui, pero podemos llegar, podemos llegar al punto en esa entrega de poder de pretender que a esa persona que buscamos como ayuda, que somos, sí, una fuente de ayuda, de alternativa, pero
podemos llegar a depender tanto de esa persona o a crear esa dependencia, o también que el terapeuta o el astrólogo genere dicha dependencia, porque también tenemos que decir que así como hay personas que tienen esos vacíos, esas carencias, y por supuesto desarrollan estos patrones de dependencia, también están los especialistas o las personas que nos dedicamos a estos campos, que de alguna manera también, si se dejan llevar por el ego, pueden crear dicha dependencia. Mira, mira, Enzo, Martín y Antonio, uniendo un poco lo que están compartiendo, fíjate que como mamíferos que somos, como nacemos desvalidos, eh, damos poder a nuestros padres en total y absoluto, viéndolos como dioses, porque si no morimos en los primeros años de vida si no tenemos la ayuda de ellos. Y eso es como un recuerdo atávico que queda en donde terminamos proyectando en cualquier figura de autoridad en nuestra vida, llámese el terapeuta, el cura, el jefe, eh, endiosándolos, como tú decías, Martín, poniéndolos en un pedestal, todopoderosos, y yo simplemente me subordino. Eh, Qué interesante poder dejar que esto no sea en esa posición de verticalidad que habla Capricornio, y por eso Plutón en Capricornio ha hecho de tantos estragos, para empezar a ver horizontalidad. Mi padre y mi madre son tan humanos como yo, no son dioses todopoderosos. Y asimismo, el terapeuta, mi jefe o las personas que tengo alrededor, el juez, el abogado, todos somos horizontales. Un principio de que todos somos seres humanos, que erramos, nos equivocamos, y que, porque la otra forma es pensar que el terapeuta no se va a equivocar y es perfecto. Un poco lo que dicen por acá, los médicos también se enferman, ¿sí? Y normalmente nosotros como astrólogos entramos en estas dinámicas porque también hemos estado rotos y necesitamos darle sentido a muchas cosas que nos han dolido tanto. Y por eso somos igual o más difícil que el mismo consultante. Tenemos los problemas tan activos que nos ha tocado estudiar muchos años para entendernos y entender el caos y el mundo. ¿Sí? Entonces, Miren, yo creo, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, pero que vamos a hacer una cosa, es que hemos estado hablando mucho sobre lo que nos piden y no podemos dar, pero deberíamos hablar un poco de qué es lo es que el lo que nos... astrólogo puede dar, es decir, qué es lo que se puede llevar al cliente que después de haber estado una hora con nosotros y se va contento, ¿no? Creo que deberíamos verlo desde ese punto de vista también, porque nos estamos quedando como que decimos todo lo que no podemos hacer. Y no me gusta, me estoy empezando a sentir como que, como que la consulta, pues entonces no vale. Bueno, Yo creo adelante, que Antonio, Ah, adelante, adelante. Esa es la parte el rol del astrólogo, ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, muchas cosas, pero sería interesante escuchar a Antonio que nos comentara eso, ¿no? Esa parte. mira, lo que tú acabas de decir, y lo que te preguntó, por ejemplo, esa joven que te pidió, ¿no? Que fueras a su casa a decir eso. Y entonces, aquí, ya meditando, pensando tranquilamente, somos cuatro, ¿qué es lo que deberíamos haberle enseñado a esa persona en ese momento? Tú no dijiste que no fuiste, ¿no? Pero no nos dijiste qué hiciste en realidad ante Claro, eso. claro, claro. Pero, ¿qué podríamos hacer ante esa situación? Nosotros como astrólogos, estoy planteando un problema en vivo aquí frente al público que nos está mirando, así que a ver cómo nos defendemos. yo creo que la astrología debe ser una fuente de esperanza, de inspiración, una fuente de poder ver la problemática desde distintos ángulos para sacar a la persona de ese torbellino en el que está y que tenga un poco más de objetividad, ¿sí? En el caso que planteaba Enzo, seguramente procuraría mostrarle las capacidades que ella tiene y la importancia de poder hacer eso que le pidió a Enzo. Si se lo pidió a Enzo es porque su psique está buscando a alguien, algo, una fuerza, un arquetipo yang que le permita confrontar y enfrentar. Entonces, como mostrarle esa situación y hacer que ella encuentre
eso que está proyectando en Enzo, que lo encuentre en ella. Si lo está proyectando en Enzo y cree que él puede solucionar ese tema es porque lo tiene adentro, lo está viendo simplemente reflejado. Yo la invitaría a que empezara a ver eso que quiere que Enzo haga en ella. ¿Sí? Hay una pregunta que ayuda mucho y es, Me gusta, me gusta. ¿qué A mí estás? también. A mí también porque fue por allí mi resolución. Y se le puede volver a la pregunta a la persona, ¿qué estás dispuesta o dispuesta a hacer por ti? O sea, no soy yo. Me parece que la primera lección que da la vida cuando nacemos es que nos toca respirar por nosotros mismos, al punto que si no respiramos, pues no hay vida. Y también hay un corte del cordón umbilical que nos dice, asume tu vida. El bebé nace y puede respirar, ¿no? Pero no puede seguir conectado al cordón umbilical. Entonces, ese primer acto, esos primeros eventos de la vida nos están diciendo, asume, respira, toma la vida. En constelaciones familiares hay una parte, un movimiento que se llama tomar la vida. Y cuando tenemos ese tipo de situaciones con los consultantes, la astrología precisamente cuando vemos lo que está pasando en la carta, está hablando de un proceso, de un desarrollo. Una de las características, por ejemplo, de Plutón es que nos lleva a reconocer que yo creía que no podía y pude. Yo pude, el mismo proceso me convirtió, me llevó, me transformó. Si no hubiese sido así, tal vez no lo habría podido hacer. Y en otros casos me creo muy poderoso, muy capaz y Plutón me dice, esa es una especulación, te crees el centro del universo, el ombligo en mundo y no puedes. Reconoce que no, que desde esa óptica no puedes. Entonces me parece que devolverle a la persona es tu vida, tú que estás dispuesto a hacer y respetar también lo que la persona elija. Si la persona dice, Enzo, lo que yo puedo hacer es que tú vayas por mí, porque nos vamos a encontrar muchas veces en el diálogo que la persona insiste en trasladarle a otros la responsabilidad de lo que está pasando. De pronto se le puede decir, yo observo que tú estás asumiendo esta posibilidad, yo te la respeto. Observa qué pasa si sigues ahí, ¿no? Como es tu vida, de todas maneras es tu vida y tú tienes derecho a asumir la postura que quieras y también si en un momento dado asume una posición de hacer lo que no es más adecuado, también es parte del proceso. Porque muchas veces la anestesia que tenemos o la negación, que es una primera fase de cualquier situación que nos confronta, es negarla o reprimirla. Pues a veces necesitamos que esa negación llegue a un punto donde duela, a ver si despertamos o que se generen dificultades. Entonces, la carta también aborda potenciales que nos están diciendo esto. Si a mí me tiran a la piscina y yo no sé nadar, me puedo ahogar, sí, pero también tengo la posibilidad de, entrando a la piscina varias veces, de empezar a flotar. Y lo que potencialmente realmente me podía destruir, me podía generar la muerte, que es morir ahogado, de tanto entrar a la piscina se convierte en la capacidad de nadar. Salió algo de adentro. Yo veo los procesos así. Lo Esto que es no te mata te hace más fuerte. Y Ahora, yo ¿qué me estaba, dime? nada, Ah, dale. perdón, termina. No, que a veces nosotros pretendemos aprender a nadar tirándonos en medio del océano, tampoco. Lo que estaba pensando que, Enzo, tú te convertiste en portavoz de los sentimientos internos de esa persona. Ujú. Y eso es súper importante, ¿no? Sí, Solamente con eso ya le has dado algo. Ahora que después lo ejecute ella, lo ejecutas tú, pero has cumplido una claro, labor exacto, astrológica, ¿verdad? exacto. Sí, es Eso correcto. no es tan Sí, fácil hacerlo. yo lo veo, sí, yo lo veo igual que tú. Y eso es lo que, por lo general, a nosotros también nos satisface mucho, ¿no? Cuando logramos ese resultado Nos convertimos en la voz del mundo interno de esa de persona. esa persona, Se lo hacemos correcto. escuchar. Sí. Es que la carta termina siendo simplemente un espejo. Ir donde el astrólogo es ir a verse en un espejo desde otra Sí. perspectiva, Sí, que me puede ayudar a
a valorarme, a reencontrarme, a ver lo que no había visto, que tenía ahí todo el tiempo enfrente. ¿Sí? Mis También, queridos amigos, pues sí, en ese sentido, Juan, también es como que hay que tener cierto equilibrio, porque uno le puede decir a la persona, no, todo va a ir bien, todo. Tampoco el exceso de negación por exceso de positivismo, sino decir, lo estás viviendo, si te incomoda o a ti te apetece vivirlo, pues asúmelo con conciencia. A la larga, la carta es un revelador de conciencia. Muchas de acuerdo. gracias. Muchas gracias a Antonio, a Enzo, Martín. Qué rico encuentro. Gracias a todos. Y, Sí. y que ya nos vamos a dar el abrazo allá en Mallorca, ¿no? Bueno, Porque es que así esto es. acá en dos Exactamente, eso. dimensiones, toca en tres Almas, dimensiones. almas, claro, almas cada vez más cerca, ¿no? Almas cada vez más cerca. El Congreso Internacional aquí en Palma de Mallorca, donde, bueno, este es una pequeña parte del grupo que estaremos conformando este congreso tan especial, tan amoroso, tan cálido que vamos a realizar. Y bueno, los temas, las ponencias son eh, profundas, impactantes, además que no son solamente ponencias. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, de los 4 que estamos, creo, somos los 4 prácticamente, vamos a tener ponencias que son ponencias maestras, se les llama así porque duran 90 minutos, pero vienen acompañadas de darle elementos prácticos, de darle elementos de concientización, de resolución a las personas que van a estar en el presencial del Congreso. Entonces, es también la importancia, ¿no? El Congreso Almas tiene como ese objetivo de crear nuevas conciencias y también de llevar o darle a la astrología ese sitial provechoso de cómo podemos crecer a través de ella, cómo nos puede, qué herramientas podemos tomar para esa valoración, para ese proceso interior, para también tener una mirada mucho más comprensiva de quiénes somos, en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos también conseguir con nuestra propia fuerza, con esa capacidad. Tú decías algo, Martín, relacionado a Plutón, que yo lo resumo en la capacidad de resiliencia. Entonces, tener esa capacidad de resiliencia, tener esa capacidad también de madurez y de responsabilidad por lo que somos y lo que tenemos que asumir. Entonces, este congreso tiene es una de las grandes partes, ¿no? Ese trabajo para poderlo transmitir, para poderlo entregar a nivel de nuestro inconsciente colectivo. Muy bien, debajo de este video en YouTube encuentran el enlace a Congreso Almas. Y bueno, en 8 días nos vemos, creo que es con Úrsula, si no estoy mal. Úrsula, sí señor. Úrsula Cosmic. Úrsula Sí. Cosmic. Muy bien, acá todos los martes previos al Congreso. Con todos los invitados, con todos los invitados. ponentes del Congreso que nos estarán acompañando, ¿no? Camino a Almas, rumbo a Almas. ¿Esto no te recuerda, Antonio, un poco cuando en Venezuela venía el Mundial de Fútbol y comenzaban unos meses antes, rumbo al Mundial? Sí, sí. No, y aquí hay más analogías porque como vamos a hacer los que tengamos ponencias de 90 minutos, pues apenas para los 90 minutos del partido. Un partido de fútbol, prácticamente. Pues sí, Un señor. partido de fútbol. Muy bien. Oye, muy Muchas agradecido, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias, Antonio, Gracias a por ustedes. acompañarnos y estar aquí. A Martín también. Se hacía sentir. No son de nutricios tus comentarios, Claro que Martín. sí, claro que sí. Muchas gracias por Y estar muchísimas y gracias nos a vemos todas las entonces. personas Vale. que nos han acompañado, claro que sí. Abrazo. Abrazo. Abrazos. Pronto.